el día de mi cumpleaños número 23, cuando presenté a mi prometido. Mi cruel madrastra se levantó de su asiento y gritó: ¿Cómo te atreves a elegir a tu pareja? Es un mendigo. Déjalo inmediatamente. Me negué y le respondí: yo elijo a mi pareja. Es mi vida. Furiosa, me dio una bofetada y ordenó a seguridad que me sacaran del evento. Pero nadie podría haber imaginado cómo las siguientes 2 horas cambiarían completamente el rumbo de esa noche. Mi nombre es Dorothy Carter, y desde que tengo memoria, mi vida ha sido como un guión escrito por alguien más. Esa persona es mi madrastra, Stephanie Carter. Siempre ha sido la que manda, no solo en la casa, sino también en nuestras vidas, nuestras decisiones y cada paso que se nos permitía dar. Mi padre, Thomas, nunca se opuso, permanecía en silencio, cómplice, permitiéndole gobernar todo. Crecí en Austin, Texas, en una casa que se sentía más como un museo que como un hogar. Era impecable, grandiosa y sofocante a la vez. La influencia de Stephanie estaba en todos lados, desde los muebles perfectamente coordinados hasta la forma en que debíamos comportarnos en la mesa. Nada nos pertenecía realmente, todo era un reflejo de su poder. Cuando mi madre falleció, yo tenía 6 años. Stephanie entró en nuestras vidas poco después. Al principio parecía amable, casi cálida, como si tratara de llenar el vacío que dejó mi madre. Pero no pasó mucho tiempo antes de que mostrara su verdadera naturaleza. Exigía perfección y esperaba lealtad absoluta e incondicional. Se aseguraba de que cada decisión que tomara tuviera su aprobación. Desde cómo me vestía hasta las amistades que podía tener. Mis opiniones no importaban. Para cuando era adolescente, ya había aprendido a bajar la cabeza. Era más fácil obedecer que luchar. Mi padre siempre decía: Stephanie sabe lo que es mejor para nosotros. Y aunque quería gritar, permanecía en silencio. Pero ese silencio tenía un precio. Poco a poco, sentía que perdía mi esencia, que me alejaba de la persona que estaba destinada a ser. Todo cambió en mi cumpleaños 23. Stephanie decidió organizar una fiesta fastuosa, su versión de una celebración. La lista de invitados estaba llena de personas que apenas conocía, socios de negocios, amigos de la alta sociedad y cualquiera que pudiera mejorar su reputación. La decoración era exagerada, el tipo de lujo que gritaba riqueza y estatus. Como todo en nuestras vidas, era su espectáculo. Pero esa noche tenía mis propios planes. Había estado guardando un secreto que sabía que sacudiría su mundo cuidadosamente controlado. Ethan Blake, mi prometido, no formaba parte del círculo élite de Stephanie. No era rico ni influyente. Era un dueño de un pequeño negocio, trabajador y honesto, que me amaba por quien era, no por lo que representaba. Había mantenido nuestra relación en secreto, sabiendo que Stephanie nunca la aprobaría. Pero estaba cansada de esconderme. Era mi vida, y era hora de tomar el control. Cuando llegó el momento, me situé en el centro del salón, rodeada de invitados con copas de champán, haciendo pequeñas conversaciones. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Pedí la atención de todos y, cuando el salón quedó en silencio, lo presenté. Este es Ethan Blake, dije con voz firme a pesar de la tensión, mi prometido. El salón se llenó de murmullos y jadeos, pero nada de eso importaba. Solo podía enfocarme en el rostro de Stephanie. Su expresión pasó de la confusión a la furia en un instante. Dio un paso al frente, su voz cortando el ruido como un cuchillo. ¿Qué dijiste?, exigió. Estoy comprometida con Ethan, respondí, mirándola directamente a los ojos. Y nos vamos a casar. Su risa fue fría y cortante, el tipo de risa que hace que el estómago se revuelva. ¿Cómo te atreves a tomar esta decisión sin consultarme? ¿Tienes idea de cómo esto hace ver a nuestra familia? Apreté los puños y elevé la voz con cada palabra. Esto no se trata de la imagen de nuestra familia. Se trata de mí, de mi vida, y yo elegiré a mi pareja. El rostro de Stephanie se retorció de rabia. Idiota, escupió. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Antes de que pudiera reaccionar, su mano cayó con fuerza sobre mi rostro. El salón quedó en completo silencio, y un jadeo colectivo se escuchó entre los invitados. Mi mejilla ardía, pero el dolor no era nada comparado con la humillación. Stephanie se giró hacia los guardias de seguridad en la entrada y, con voz fría y autoritaria, ordenó: sáquenla de aquí ahora. Permanecí inmóvil mientras los guardias se acercaban, pero no me moví. No le daría la satisfacción de verme quebrada. Entonces miré a mi padre, con la esperanza, rezando, de que interviniera, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, pálido, con los puños apretados a los lados. No dijo nada. Mi corazón se rompió en ese momento. El hombre que se suponía debía protegerme, quien debería haber estado a mi lado, estaba del lado de ella.
mientras los guardias tomaban mis brazos y me llevaban hacia la puerta. Vi a mi tío Lucas dar un paso al frente, abriéndose paso entre la multitud. Su voz resonó firme: «Deténganse, ella viene conmigo». Stephanie lo fulminó con la mirada, pero Lucas no retrocedió. Me tomó del brazo y me llevó fuera de la casa. Mientras caminábamos hacia su auto, sentí una mezcla de alivio y desesperación. Había perdido a mi familia, o al menos la ilusión de tener una, pero no estaba sola. Cuando llegamos a la casa de Lucas, me ofreció una taza de té y se sentó a mi lado. «Dorothy», dijo con voz suave pero firme, «no tienes que enfrentarte a esto sola. Estoy aquí para ti». Las lágrimas llenaron mis ojos mientras asentía. Por primera vez en años, sentí un rayo de esperanza. No sabía qué vendría después, pero algo era seguro: había terminado de ser controlada. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, y estaba lista para luchar por la vida que merecía. Si buscas justicia, tienes todo el derecho de luchar por ella, pero hazlo con inteligencia. Stephanie es poderosa y no será fácil derribarla. Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Stephanie había construido su vida sobre el control, la manipulación y las apariencias. Y si esas apariencias no eran tan impecables como quería que todos creyeran, necesitaba saber qué estaba ocultando. Unos días después, contacté a James Miller, un investigador privado que Lucas me había recomendado. Cuando James llegó a la cafetería donde habíamos acordado reunirnos, se veía sencillo, de estatura promedio, cabello ligeramente canoso y con un aire serio y profesional. «He escuchado sobre tu madrastra», dijo después de que le expliqué la situación. «Las personas como ella rara vez mantienen las manos limpias. Déjame investigar un poco». Se sentía surrealista contratar a alguien para investigar a mi propia familia, pero esto ya no se trataba solo de mí. Stephanie había lastimado a demasiadas personas y no iba a permitir que siguiera sin consecuencias. Los días siguientes fueron un torbellino de anticipación y ansiedad. Me mantuve ocupada ayudando a Lucas en la casa para no pensar en la investigación. Ethan, mi prometido, fue mi roca durante ese tiempo. No me culpó por lo sucedido en la fiesta, aunque temía que pudiera sentirse abrumado por todo el drama. En lugar de eso, se mantuvo a mi lado, tranquilizándome con su constante apoyo. «No puedo creer que te haya hecho eso», dijo Ethan una noche mientras estábamos sentados en el porche de Lucas, «pero estoy orgulloso de ti por enfrentarte a ella». «Solo espero que haya valido la pena», respondí suavemente. «Ella no es el tipo de persona que deja pasar las cosas». Ethan tomó mi mano. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Una semana después, James me llamó. «Dorothy, creo que querrás ver lo que encontré», dijo, su voz calmada pero cargada de urgencia. Nos reunimos en su oficina a la mañana siguiente y colocó un expediente sobre el escritorio entre nosotros. A medida que comenzó a hablar, mi estómago se retorció. «Stephanie Carter no es quien aparenta ser», comenzó James. «En la superficie, es una socialité y filántropa, pero por debajo, bueno, es otra historia». Me detalló todo lo que había descubierto: negocios turbios, cuentas secretas en el extranjero y, lo más impactante, su conexión con una banda criminal local involucrada en el lavado de dinero. Ha estado canalizando dinero a través de organizaciones benéficas falsas y usando su influencia para encubrirlo, explicó James. «Tengo las pruebas para demostrarlo». Miré el expediente, mi mente girando. Era peor de lo que había imaginado. Stephanie no solo era manipuladora, era peligrosa. «Esto podría destruirla», dije, con la voz temblando por una mezcla de miedo y determinación. James asintió. «Lo hará, si estás lista para hacerlo público, pero prepárate, no será fácil, ella contraatacará». Sabía que tenía razón, pero la idea de que Stephanie finalmente enfrentara las consecuencias de sus acciones era demasiado poderosa para ignorarla. Agradecí a James y salí de su oficina, el peso de las pruebas en mis manos mientras caminaba de regreso a la casa de Lucas. Mi determinación se fortaleció. Stephanie había construido su imperio sobre mentiras, y era hora de que esas mentiras se derrumbaran. Esa noche, me senté con Lucas y Ethan para compartir lo que James había descubierto. «¿Estás segura de esto?», preguntó Lucas, su expresión reflejando una mezcla de preocupación y orgullo. «Estoy segura», respondí. «Ha lastimado a demasiadas personas y debe ser detenida». Ethan apretó mi mano. «Estaremos contigo, pase lo que pase». Con su apoyo, contacté a un abogado al día siguiente. Las pruebas que James había reunido eran contundentes y, juntos, presentamos un caso contra Stephanie. El proceso legal comenzó a desarrollarse y, a medida que los días se convirtieron en semanas, sentí una mezcla de miedo y entusiasmo. Esta era la lucha de mi vida y no iba a retroceder. Pero Stephanie no permaneció inactiva. Durante ese tiempo, comencé a recibir amenazas veladas.
Llamadas telefónicas anónimas y mensajes diseñados para asustarme y hacerme abandonar el caso. Una noche, una piedra atravesó la ventana frontal de la casa de Lucas, rompiendo el vidrio y dejándonos conmocionados. Está tratando de intimidarte, dijo Lucas, su voz firme. No dejes que gane. No lo haré, respondí, aunque mis manos temblaban mientras recogía los pedazos de vidrio. Ethan insistió en quedarse con nosotros después de eso, y James nos ayudó a aumentar la seguridad en la casa. A pesar del miedo, me negué a rendirme. Esto ya no se trataba solo de mí. Las acciones de Stephanie habían lastimado a muchas personas, y era hora de poner fin a su reinado de terror. A medida que se acercaba la fecha del juicio, me encontré con más confianza y firmeza. Por primera vez, sentí que estaba recuperando mi voz. Stephanie me había subestimado, y estaba a punto de aprender que ya no era la niña asustada que creía poder controlar. La noche antes del juicio, Ethan tomó mis manos y dijo, pase lo que pase mañana, estoy orgulloso de ti, ya has ganado al defenderte. Sus palabras me llenaron de fuerza. Al día siguiente, la verdad saldría a la luz, y el mundo de Stephanie Carter nunca volvería a ser el mismo. A través de organizaciones benéficas falsas, Stephanie nos conectó con sus operaciones ilegales. Observé su rostro con atención, buscando grietas en su máscara. Allí estaba, un destello de pánico en sus ojos cuando James mencionó una transferencia bancaria a uno de los líderes de la banda. Estaba acorralada y lo sabía. Cuando llegó mi turno de testificar, mi estómago se revolvió. Me levanté, tomé una respiración profunda y dije la verdad. Describí mi vida bajo el control de Stephanie, cómo manipulaba a todos a su alrededor y cómo me había humillado frente al mundo entero en mi propia fiesta de cumpleaños. Relaté la investigación y las amenazas que había recibido. Quería que el tribunal entendiera que esto no se trataba solo de mí, sino de todas las personas que Stephanie había explotado y dañado. Usaba su influencia para silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mi voz era firme a pesar del nudo en mi garganta. Ella creía que era intocable, pero nadie debería tener ese tipo de poder, dije. Mientras hablaba, sentí una mezcla extraña de emociones, miedo, rabia y, finalmente, un sentimiento de liberación. Durante tanto tiempo, la voz de Stephanie había ahogado la mía, pero ya no más. Finalmente, estaba siendo escuchada. El punto de giro llegó cuando un antiguo socio de Stephanie testificó en su contra. Él formaba parte de la banda criminal y había llegado a un acuerdo con la fiscalía para obtener una pena reducida. Su testimonio fue el último clavo en su ataúd. Confirmó todo lo que James había descubierto y reveló aún más la implicación de Stephanie en chantajes y tácticas de intimidación para mantener ocultas sus operaciones. El tribunal quedó en silencio mientras sus palabras calaban hondo. El abogado de Stephanie permaneció inmóvil, sabiendo que no había forma de dar la vuelta a esto. Por primera vez, Stephanie parecía verdaderamente afectada. Su compostura se rompió y vi el miedo que había intentado ocultar tan arduamente. Cuando el juez pronunció el veredicto, culpable de múltiples cargos de lavado de dinero, fraude y conspiración criminal, sentí una abrumadora sensación de alivio. Stephanie fue condenada a varios años de prisión. La mujer que había controlado todos los aspectos de mi vida finalmente enfrentaba la justicia. Al terminar la sesión del tribunal, mi padre se acercó a mí. Se veía más viejo, más frágil, como si el peso de la verdad lo hubiera envejecido de golpe. Dorothy, comenzó, su voz temblando. No sabía. Si lo hubiera sabido, lo interrumpí, mi tono firme pero no cruel. Elegiste quedarte con ella, papá, incluso cuando viste cómo me trataba. No hiciste nada. Él bajó la mirada, la culpa estampada en su rostro. Fui débil, dejé que ella me controlara también, pero ahora veo lo que he perdido. Lo siento mucho. Su disculpa llegó demasiado tarde. Durante años esperé que él me protegiera, que se levantara por mí, pero nunca lo hizo. No podía olvidarlo. No puedo hacer esto, papá, le dije, negando con la cabeza. No puedo olvidar ni perdonarte. No ahora. Él asintió lentamente, su rostro destrozado por la tristeza. Lo entiendo, dijo suavemente antes de alejarse, sus hombros caídos. Por primera vez, lo vi tal como era. No el padre fuerte en quien alguna vez creí, sino un hombre roto por sus propias decisiones. Al salir del tribunal con Ethan y Lucas a mi lado, sentí una mezcla de emociones, tristeza por la familia que había perdido, orgullo por la lucha que había ganado y esperanza por el futuro que estaba construyendo. El reinado de terror de Stephanie había terminado, pero mi viaje aún no había terminado. Aún quedaba mucho por delante, mi boda, mi vida con Ethan y la libertad de vivir a mi manera. Ese día salí del tribunal no como Dorothy Carter, la hijastra controlada y silenciosa, sino como Dorothy, una mujer que luchó por la justicia y reclamó su voz.
Los días después del juicio fueron un torbellino de emociones. Stephanie fue condenada a una larga sentencia de prisión y su imperio se desplomó. La noticia de su condena se difundió rápidamente, y su nombre se convirtió en sinónimo de codicia y corrupción. Verla caer de la gracia debería haber sido un triunfo, pero en su lugar, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Ella había marcado tanto mi vida, aunque de la peor manera, y ahora finalmente estaba fuera de ella. Mi padre, Thomas, solicitó el divorcio poco después del juicio. Intentó reconciliarse conmigo, apareciendo sin previo aviso en la casa de Lucas una tarde. Dorothy, comenzó, su voz llena de arrepentimiento. He perdido todo, a tu madre, a Stephanie y ahora a ti. Por favor, déjame enmendar las cosas. Lo miré, buscando al hombre que alguna vez había idolatrado, pero lo que vi fue a alguien que se quedó de brazos cruzados mientras Stephanie destruía todo. Papá, le dije, mi voz calmada pero firme, es demasiado tarde. Tuviste años para defenderme y no lo hiciste. No puedo confiar en ti ahora. Él asintió lentamente, su rostro lleno de dolor. Lo entiendo, dijo suavemente. Solo espero que algún día puedas encontrar en tu corazón perdonarme. Mientras se alejaba, sentí una sensación de cierre. Fue doloroso, pero necesario. Mi padre había tomado sus decisiones y ahora yo debía tomar las mías. Mi decisión era seguir adelante sin él. Ethan y yo decidimos mudarnos a Dallas, dejando atrás la sombra de Austin. Con la ayuda de Lucas, encontramos un apartamento acogedor en un vecindario vibrante. No era grandioso, pero era nuestro, un lugar donde podíamos empezar de nuevo y construir una vida juntos. Planear nuestra boda se convirtió en una distracción alegre. La mantenemos sencilla e íntima, invitando solo a amigos y familiares cercanos. Lucas me acompañó al altar, su rostro radiante de orgullo, y al estar frente a Ethan, sosteniendo sus manos, sentí una abrumadora sensación de gratitud. Él había estado a mi lado en los momentos más oscuros y ahora estábamos entrando juntos en la luz. Prometo estar a tu lado siempre, dijo Ethan durante sus votos, su voz firme y llena de amor. Apoyarte en tus sueños, celebrar tus victorias y enfrentar cada desafío a tu lado. Las lágrimas comenzaron a llenarme los ojos mientras respondía, y yo prometo hacer lo mismo, amarte por quien eres, valorar nuestra vida juntos y nunca permitir que nadie nos arrebate nuestra felicidad. Al intercambiar los anillos y besarnos, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en años, no pensaba en Stephanie ni en mi padre. Pensaba en nosotros, en el futuro que estábamos creando. La vida en Dallas era todo lo que había esperado. Me sumergí en mi nuevo trabajo en una organización sin fines de lucro, ayudando a comunidades desfavorecidas a acceder a la educación y recursos. Era un trabajo que me llenaba, como si realmente estuviera haciendo una diferencia. Ethan continuó manejando su pequeño negocio, volcando su corazón en cada proyecto. Encontramos alegría en las pequeñas cosas, las mañanas perezosas de domingo, explorar la ciudad y soñar con lo que vendría. Pero avanzar no siempre fue fácil. Las pesadillas sobre la bofetada, las amenazas y la traición todavía me perseguían de vez en cuando. Ethan me animó a hablar con un terapeuta, y por primera vez me permití procesar todo lo que había vivido. Las sesiones fueron difíciles, obligándome a enfrentar el dolor que había enterrado durante años, pero lentamente, fueron sanadoras. Las pesadillas desaparecieron, reemplazadas por un sentimiento de paz. Una noche, Ethan me mostró un clip de noticias en su teléfono. Stephanie había dado una entrevista desde prisión, afirmando que la habían malinterpretado y culpando a otros por su caída. Miré por un momento antes de apartarme. Sigue intentando controlar la narrativa, dije, negando con la cabeza. Ethan asintió. Pero ahora el mundo sabe la verdad. Ya no puede hacerte daño. Y tenía razón, el reinado de Stephanie sobre mi vida había terminado de verdad. 3 años después del juicio, regresé a Austin por primera vez. Se celebraba una gala benéfica en honor a Lucas, y quería estar allí para apoyarlo. Al caminar hacia el gran lugar, sentí una pequeña punzada de incomodidad. Los recuerdos del pasado amenazaban con resurgir, pero cuando vi el rostro de Lucas, lleno de orgullo y calidez, supe que había tomado la decisión correcta. Para mi sorpresa, mi padre estaba allí. Se acercó con cautela, buscando mis ojos. Dorothy, dijo suavemente. Sé que no merezco tu perdón, pero quería decirte que estoy orgulloso de ti. Te has convertido en todo lo que yo no tuve el valor de ser. No respondí de inmediato, dejando que sus palabras calaran en mí. Finalmente, asentí. Gracias, dije simplemente,
y nos despedimos sin más conversación. No fue una reconciliación, pero fue un cierre. Mientras Isen y yo conducíamos de regreso a Dallas esa noche, sentí una paz que no había conocido en años. Las cicatrices del pasado siempre estarían allí, pero ya no me definían. Luché por mi libertad, mi felicidad y mi futuro, y gané. Esta era mi historia, no una de derrota, sino de resiliencia, de encontrar la justicia y construir una vida que valiera la pena. Y mientras miraba a Isen, su mano descansando suavemente sobre la mía, sabía que los mejores capítulos aún estaban por llegar.